Nunca pensé que seguiría trabajando en un centro de llamada a los 28 años. Ese es el tipo de trabajo que haces cuando estás en la universidad, ¿no? Algo temporal para pagar los libros y las cervezas. Pero ahí estaba yo, con los auriculares puestos, viendo cómo los números de llamada en espera aumentaban en mi monitor, mientras intentaba no pensar en el hecho de que mi título en marketing no me había servido absolutamente de nada. El trabajo no era complicado. Responder llamadas, ayudar a los clientes a restablecer contraseñas, guiarlos a través de procedimientos básicos de solución de problemas, disculparme cuando el producto realmente estaba defectuoso y siempre terminar con la famosa encuesta. Recibirá una breve encuesta de satisfacción sobre la llamada de hoy. Agradecemos sus comentarios. La mayoría de las personas colgaban antes de que terminara la frase. Mis métricas eran aceptables. No excelentes, pero aceptables. Tiempo promedio por llamada, 6 minutos y 40 segundos. Índice de satisfacción del cliente, 87%. Lo suficiente para conservar mi empleo, pero no para destacar ni obtener algo mejor. Era profesionalmente invisible, y en aquel momento eso me venía bien. La oficina en sí era deprimente. Cubículos grises, luces fluorescentes que emitían un zumbido constante a una frecuencia capaz de provocarte dolor de cabeza, y carteles motivacionales que alguien de recursos humanos seguramente consideraba inspiradores. Cada llamada es una oportunidad. Tu actitud determina tu altitud. Ese tipo de tonterías. Mi cubículo estaba justo en el centro de la sala, rodeado por otras 20 personas, manteniendo otras 20 conversaciones con otros 20 clientes frustrados. Trabajaba en el turno de la tarde de 3 a 11. La ventaja era que nunca tenía que levantarme temprano. La desventaja era que mi horario de sueño estaba completamente destrozado y casi nunca veía a mis amigos. Aunque, siendo sincero, ya no me quedaban muchos. La mayoría de los compañeros que había tenido en la universidad se habían mudado, conseguido trabajos serios o se habían casado. Los amigos con los que más había compartido ahora estaban emparejados, haciendo cosas de parejas, y yo me había convertido en la tercera rueda que nadie tenía ganas de invitar. Mi compañero de piso, Derek, trabajaba en horario normal haciendo algo relacionado con análisis de datos. Una vez intentó explicarme exactamente qué hacía, pero no entendí casi nada. Nos llevábamos bien, pagábamos las facturas puntualmente, no dejábamos platos en el fregadero más de un día y de vez en cuando veíamos algún partido juntos y coincidíamos en casa. Pero no éramos cercanos. Creo que ninguno de los dos tenía energía para mantener amistades profundas. El asunto de las citas comenzaba a afectarme más de lo que quería admitir. Habían pasado casi 2 años desde que terminó mi última relación y todos mis intentos posteriores habían acabado en nada. Las aplicaciones de cita eran una pesadilla de personas que desaparecían sin explicación y respuestas de una sola palabra. Las pocas citas que conseguí fueron incómodas y no llevaron a ningún sitio. Empezaba a preguntarme si había algo fundamentalmente malo en mí, algo que todos los demás podían ver, excepto yo. Mi madre seguía preguntándome si estaba viendo a alguien. Mi hermana había dejado de preguntarlo, y de alguna forma eso era peor. Todo esto es para decir que cuando comenzaron las llamadas, yo ya no estaba pasando por un buen momento. Estaba solo, subempleado, y pasando 40 horas a la semana en un purgatorio iluminado con fluorescentes, ayudando a personas a resolver problemas que no importaban. Era exactamente el tipo de persona vulnerable a que algo se aferrara a mí. La primera llamada llegó un martes de octubre. Acababa de ayudar a una mujer mayor a descubrir por qué sus correos electrónicos no se enviaban. Resultó que llevaba 3 días escribiendo mal su contraseña y le daba demasiada vergüenza admitirlo. Fui paciente con ella, la guié paso a paso, y terminó tan agradecida que sabía que mis puntuaciones de satisfacción recibirían un pequeño impulso. Pequeñas victorias. La siguiente llamada entró inmediatamente, sin pausa, sin tiempo para respirar. El sistema simplemente dejó caer el siguiente cliente en mis auriculares. Gracias por llamar. Habla Aaron. ¿Podría darme su número de cuenta o el número de teléfono asociado a ella? Hubo silencio al otro lado. No era una línea muerta. Era ese tipo de silencio que te permite saber que alguien sigue ahí. Podía escuchar respiración. ¿Hola?
Habla Aaron, del servicio de atención al cliente. ¿Me escucha bien? Sí, era una voz masculina, monótona, sin ningún acento regional que pudiera identificar. Puedo escucharlo. Perfecto. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Llamo por la encuesta de satisfacción. Miré mi pantalla. Todavía no había ninguna cuenta abierta ni historial de llamadas. De acuerdo. ¿Se refiere a una interacción anterior? Si desea dejar comentarios sobre una llamada reciente, puedo transferirlo al departamento de encuestas. No, respondió la voz. Llamo por la encuesta relacionada con la conversación que estamos teniendo ahora mismo. Sentí la primera punzada de irritación. Otro raro. A veces aparecían personas drogadas, personas solitarias o simplemente gente que disfrutaba molestando a los empleados de atención al cliente porque sabían que estábamos obligados a ser educados. Señor, la encuesta se envía una vez finalizada la llamada. Si desea dejar comentarios, recibirá un mensaje de texto con un enlace en aproximadamente 5 minutos. Preferiría hacerlo ahora. No tardará mucho, solo unas preguntas. Se lo agradezco, pero así no funciona nuestro sistema. ¿Hay algo más en lo que lo puedo ayudar? En una escala del 1 al 10, continuó la voz como si yo no hubiera dicho nada. ¿Cómo calificaría su experiencia general en el accidente automovilístico de la Ruta 47? Mi mano se quedó inmóvil sobre el ratón. ¿Perdón? El accidente de la Ruta 47, el que ocurrirá el 19 de octubre aproximadamente a las 6:23 de la tarde. ¿Cómo calificaría su experiencia general? Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse. Creo que se ha equivocado de número. Esto es soporte técnico para... Los servicios de emergencias fueron corteses y profesionales. Señor, voy a tener que finalizar esta llamada si... ¿Considera que el despliegue del airbag cumplió sus expectativas? Colgué. Simplemente presioné el botón de desconexión y me quedé mirando al monitor. El temporizador marcaba 1 minuto y 14 segundos. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué demonios había sido eso? A mi alrededor, el centro de llamadas seguía funcionando con tal normalidad. Deb, en el cubículo de al lado, se estaba riendo de algo que había dicho un cliente. Un teléfono sonaba 2 filas más allá. Todo era normal. Todo estaba bien. Tomé la siguiente llamada. Un hombre que no podía averiguar cómo actualizar su método de pago. Sencillo, directo, resuelto en 4 minutos. Intenté no pensar en la llamada extraña, pero sí pensé en ella. Durante el resto de mi turno siguió apareciendo una y otra vez en mi mente. La voz plana, los detalles específicos. 19 de octubre, aproximadamente a las 6:23 de la tarde. Ruta 47. Cuando llegué a casa aquella noche, Derek ya estaba durmiendo. Calenté unas porciones de pizza sobrantes y me senté en el sofá a mirar el teléfono mientras intentaba relajarme. Abrí la aplicación del calendario. 19 de octubre. Era el viernes siguiente, y yo tenía el día libre. No conducía por la Ruta 47 con frecuencia, pero era una de las carreteras principales de la ciudad. La habría recorrido cientos de veces. No tenía nada especial. Pensé en la forma en la que ese hombre había formulado las preguntas, como una encuesta, como si estuviera preguntando por algo que ya había ocurrido. Me quedé dormido en el sofá con la televisión encendida, soñando con luces fluorescentes y teléfono sonando. La siguiente llamada llegó 4 días después, un sábado por la mañana. Yo no estaba trabajando. Estaba en el supermercado intentando decidir si valía la pena gastar $2 más en el café bueno o conformarme con el barato. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero llevaba semanas enviando solicitudes de empleo y siempre existía la posibilidad de que fuera un reclutador. ¿Hola? Hola, Aaron. Esta es una breve encuesta de satisfacción relacionada con una experiencia reciente. ¿Tiene un momento? La misma voz, exactamente el mismo tono plano y carente de emoción. Estaba en el pasillo del café de un Kroger a las 10 de la mañana y sentí que el estómago se me hundía como si acabara de caer por la cima de una montaña rusa.
¿Cómo consiguió este número? En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su experiencia general con la entrevista de trabajo del 2 de noviembre? ¿Qué entrevista? La entrevista con comerciantes y asociados. Sala de conferencias B, 2:30 de la tarde. Nunca había solicitado trabajo en ningún lugar llamado comerciantes y asociados. Aparté el teléfono de mi oído y observé la pantalla. Número desconocido. Volví a acercarlo. No sé de qué estás hablando. ¿Considera que el entrevistador explicó adecuadamente los requisitos del puesto? Deje de llamarme. ¿Qué tan probable es que recomiende esta experiencia de entrevista a un amigo o colega? Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Mis manos volvieron a temblar. Una mujer mayor que empujaba un carrito me lanzó una mirada preocupada al pasar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba parado en medio del pasillo respirando con dificultad, probablemente pareciendo un loco. Abandoné el carrito y salí de la tienda. Cuando llegué a casa me senté en la cama y observé el teléfono. Desbloqueé el número para revisar el historial de llamadas. 2 llamadas. Martes a las 9:47 de la noche. Sábado a las 10:15 de la mañana. Ambas aparecían como número desconocido, incluso después de haberlo bloqueado. Busqué en internet comerciantes y asociados. Encontré algunos resultados: una consultora en Chicago, un despacho contable en Boston, un bufete de abogados en Denver. Ninguno estaba cerca, ninguno tenía vacantes relacionados con mi experiencia. Esto era acoso, ¿verdad? O algún tipo de estafa. Pero, ¿cuál era el objetivo? El hombre no me había pedido dinero ni información personal, solo hacía preguntas extrañas sobre cosas que todavía no habían ocurrido. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decirles? Alguien me llamó 2 veces para hacerme preguntas raras. Me dirían que bloqueara el número o algo que ya había hecho. Pasé el resto del fin de semana intentando no pensar en ello. Fui al gimnasio, vi fútbol, pedí comida china, cosas normales. El domingo por la noche Derek me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Parecía no creerme, pero no insistió. El 19 de octubre cayó en viernes. Ese día no conduje a ninguna parte. Me quedé en casa. Me repetía que estaba siendo ridículo. Me puse al día con algunas series que quería ver desde hacía tiempo. A las 6:15 de la tarde estaba en la cocina preparándome un sándwich cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Accidente múltiple obliga a cerrar la ruta 47. 2 heridos. Miré la hora. 6:24 de la tarde. Leí el titular 3 veces. Luego abrí el artículo completo. Una colisión entre 2 vehículos en la intersección de la ruta 47 y Blackwell Road. Uno de los conductores se había saltado un semáforo en rojo. 2 personas trasladadas al hospital con heridas que no ponían en riesgo sus vidas. La carretera permanecería cerrada varias horas. Los ingredientes del sándwich quedaron olvidados sobre la encimera. Volví a leer el artículo. Después corrí a mi habitación y abrí el historial de llamadas. 15 de octubre, 10:15 de la mañana. Las palabras del desconocido resonaron en mi cabeza. ¿Cómo calificaría su experiencia general en el accidente de la ruta 47? El que ocurrirá el 19 de octubre aproximadamente a las 6:23 de la tarde. 6:23 de la tarde. El accidente ocurrió a las 6:24 de la tarde. Solo 1 minuto de diferencia. Me senté en la cama porque las piernas me fallaban. Era una coincidencia. Tenía que ser una coincidencia. La ruta 47 era una carretera muy transitada. Los accidentes ocurrían constantemente. Que alguien llamara mencionando un accidente y luego ocurriera uno era simplemente casualidad, ¿verdad? Excepto que había dicho la fecha exacta y prácticamente la hora exacta. Mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Me quedé mirándolo. 4 tonos. 5. Debería dejar que saltara el buzón de voz. Debería bloquearlo otra vez. Debería tirar el teléfono por la ventana. Contesté. Hola, Aaron. Gracias por su tiempo. Esto solo tomará un momento. ¿Cómo lo supo? Mi voz se quebró al final de la pregunta.
En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría la calidad general de la cena de Acción de Gracias en casa de su hermana? ¿Qué? La cena del 23 de noviembre. ¿Considera que el pavo fue cocinado a una temperatura adecuada? ¿Se respetaron correctamente sus preferencias alimenticias? Ni siquiera he hablado con mi hermana sobre Acción de Gracias. ¿Qué tan satisfecho estuvo con la distribución de los asientos? ¡Pare! ¡Basta! ¿Cómo está haciendo esto? ¿Diría que la conversación familiar fue apropiada y agradable? ¿O habría preferido otros temas? ¿Quién es usted? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan traumática calificaría la revelación que hará su padre durante la cena? Sentí que la boca se me secaba. ¿Qué revelación? ¿Qué tan probable es que mantenga la misma relación con su familia después de este acontecimiento? ¿Qué va a decir? Clic. La llamada terminó. Intenté devolver la llamada inmediatamente. Sonó 2 veces. Después saltó un buzón genérico. El número al que llama no está disponible. Colgué. Volví a llamar. Lo mismo. 5 veces más. Exactamente el mismo resultado. Abrí el chat familiar. El último mensaje era de mi madre, 3 días antes. ¿Alguien quiere venir este fin de semana a ayudarme a recoger hojas? Mi hermana había respondido con un emoji de hoja y un yo estaré allí. Yo había enviado un pulgar arriba. Nada extraño, nada fuera de lo normal. Llamé a mi hermana. Contestó al tercer tono. Parecía distraída. Hola, ¿qué pasa? ¿Tú y Tom van a organizar Acción de Gracias este año? Probablemente, todavía no lo hemos decidido. Tal vez mamá lo haga. ¿Por qué? Solo curiosidad. ¿Papá te ha parecido bien últimamente? ¿Papá? Sí, supongo. No he hablado mucho con él. ¿Por qué? ¿Mamá te dijo algo? No, olvídalo. Solo quería saber. Qué raro eres. Se rió. Bueno, tengo que irme. Tom y yo vamos a cenar con unos amigos. Sí, diviértanse. Colgó. Y me quedé mirando el teléfono sintiéndome estúpido. ¿Qué esperaba? ¿Que me dijera que papá guardaba un secreto oscuro y planeaba revelarlo sobre el pavo y el puré de patatas? Esto era absurdo. Pero el accidente había ocurrido, exactamente cuando la voz dijo que ocurriría. Y por primera vez empecé a preguntarme una posibilidad aterradora. ¿Y si las llamadas no eran una broma? No dormí bien esa noche. La semana siguiente en el trabajo transcurrió como una niebla espesa. Mantenía el teléfono en silencio dentro de mi casillero e intentaba no pensar en las llamadas, pero era imposible. Mis métricas empezaron a empeorar. Mi tiempo promedio por llamada subió casi 8 minutos porque me distraía constantemente. Los clientes me explicaban sus problemas y de repente me daba cuenta de que llevaba 30 segundos sin escuchar una sola palabra. El miércoles me llamaron a la oficina de mi supervisora. Tracy rondaba los 40 años. Era una mujer corpulenta con esa mirada cansada que solo tienen las personas que han trabajado demasiado tiempo en centros de llamadas. No era desagradable, pero tampoco especialmente amable. Nuestra relación era estrictamente profesional. Aaron, quería hablar contigo un momento. Tus números han bajado esta semana. ¿Todo está bien? Sí, lo siento. He estado algo distraído. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Casi me eché a reír. ¿Qué iba a decirle? Bueno, Tracy, estoy recibiendo llamadas de alguien que parece conocer el futuro y me hace encuestas sobre acontecimientos que todavía no han ocurrido. No, estoy bien. Recuperaré mis números. Me observó durante varios segundos. Llevas 6 meses aquí. Cuando te concentras, eres un buen empleado, pero necesito volver a ver esa concentración. ¿Entendido? Entendido. Si te ocurre algo personal, Recursos Humanos tiene un programa de apoyo, asesoramiento, terapia, ese tipo de cosas. Gracias. Estoy bien. Mentí. No estaba bien. Aquella noche llegué a casa y encontré un sobre en el suelo, junto a la puerta del apartamento. Mi nombre estaba escrito en él con una caligrafía limpia y precisa, sin sello, sin remitente, solo mi nombre, Aaron.
Derek estaba en la cocina preparando algo que olía a ajo y cebolla. Le mostré el sobre. ¿Viste quién dejó esto? Miró por encima del hombro. No. ¿Estaba ahí cuando llegaste? Sí. Probablemente algún vecino. Quizás recibieron un paquete tuyo por error. Le di la vuelta al sobre varias veces. Era un sobre blanco, común y corriente, de los que venden en cualquier tienda de suministros de oficina. Pensé en no abrirlo. Pensé en tirarlo, quemarlo, llevarlo a la policía. Pero lo abrí. Dentro había una hoja sola de papel. La misma escritura precisa llenaba toda la página. Encuesta de satisfacción Aaron Mitchell. Fecha 2 de noviembre de 2024. Hora 2:30 de la tarde. Ubicación Comerciantes y Asociados. Sala de conferencias B. Por favor, califique su experiencia en una escala del 1 al 10. ¿Cómo calificaría la profesionalidad del entrevistador? Calificación 8. ¿Considera que estaba adecuadamente preparado para las preguntas realizadas? Calificación 4. ¿Qué tan seguro está de que este puesto se adapta a sus habilidades? Calificación 6. ¿Cómo calificaría su desempeño general durante la entrevista? Calificación 5. ¿Qué tan probable es que acepte el puesto si se le ofrece? Calificación 9. Comentarios adicionales. El entrevistador le preguntará sobre el periodo sin empleo entre marzo y agosto de 2023. Usted mentirá sobre el motivo. Eso no afectará la oferta laboral. Recibirá la oferta el 8 de noviembre. El salario inicial será de $52,000. Es $8,000 menos de lo que esperaba, pero $12,000 más de lo que gana actualmente. Aceptará el puesto. Leí la hoja 3 veces. Mis manos temblaban tanto que el papel producía un ligero traqueteo. ¿Todo bien?, gritó Derek desde la cocina. Sí, tragué saliva. Solo es una notificación sobre un paquete. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama observando la hoja. Marzo a agosto de 2023. Ese fue el periodo después de mi ruptura con Rachel, cuando me derrumbé. Había renunciado a mi empleo porque no soportaba estar rodeado de gente. Pasé meses encerrado en mi apartamento, jugando videojuegos, ignorando llamadas de amigos, ignorando llamadas de mi familia. Fue el punto más bajo de mi vida. En mi currículum había escrito consultoría independiente. Técnicamente no era una mentira completa. Había hecho algunos trabajos ocasionales para pagar el alquiler, pero la verdad era que aquellos 6 meses estuvieron dominados por una depresión que casi me destruyó. Nadie lo sabía, excepto Rachel, y no hablábamos desde la ruptura. Abrí el portátil. Busqué nuevamente Comerciantes y Asociados, esta vez añadiendo el nombre de mi ciudad. Al principio no apareció nada. Probé diferentes combinaciones, diferentes búsquedas. Finalmente lo encontré. Una pequeña firma de consultoría empresarial que había abierto una oficina local apenas 3 semanas antes. Su página web era básica, casi vacía, como si aún estuviera en construcción. Había una sección de empleos con una dirección de correo genérica para consultas. No habían vacantes publicadas, ningún anuncio en portales de empleo, nada. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, la carta en una mano, el teléfono en la otra. Entonces hice algo increíblemente estúpido. Escribí un correo electrónico. Asunto: consultas sobre oportunidades laborales. Hola, soy un profesional de marketing con 5 años de experiencia y actualmente estoy buscando nuevas oportunidades. Me gustaría obtener más información sobre cualquier puesto actual o futuro dentro de su empresa. Si lo consideran oportuno, estaré encantado de enviar mi currículum. Gracias, Aaron Mitchell. Lo envié antes de poder arrepentirme. Después fui a la cocina y le pregunté a Derek si quería jugar videojuegos. Pareció sorprendido. Claro. Pasamos las siguientes horas disparando zombies y hablando de nada importante. Y por primera vez en semanas me sentí casi normal. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estimado Aaron, gracias por contactarnos. Actualmente estamos formando nuestro equipo en la zona y creemos que su perfil podría encajar muy bien con nuestras necesidades.
¿Estaría disponible para una entrevista el 2 de noviembre a las 2:30 de la tarde? Nos encontramos en 1840 Commerce Street, Suite 300. Quedamos atentos a su respuesta. Atentamente, Jennifer Casto, gerente de recursos humanos. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Eran las 8:47 de la mañana. Estaba sentado en mi coche, en el estacionamiento del centro de llamadas. Faltaban 15 minutos para empezar mi turno. 2 de noviembre, 2:30 de la tarde, exactamente igual que en la carta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía aceptar esa entrevista, no podía hacerlo, porque si iba, la carta tendría razón, y si la carta tenía razón, entonces todo aquello era real. Alguien o algo conocía el futuro, y por alguna razón estaba obsesionado conmigo. Debería haber borrado el correo, debería haber ignorado todo, debería haber contado lo que estaba pasando. En lugar de eso, respondí: ese horario me viene perfecto. Gracias por la oportunidad. Espero con interés nuestra reunión. Envié el mensaje. Luego apoyé la cabeza contra el volante y susurré: ¿qué demonios estoy haciendo? La semana y media siguiente fue la más larga de mi vida. Iba a trabajar, atendía llamadas, regresaba a casa, enviaba solicitudes de empleo a otras empresas y fingía que todo era normal. No hubo más llamadas, no aparecieron más cartas. Era como si todo hubiera desaparecido, y extrañamente eso no me tranquilizaba, lo empeoraba, porque estaba esperando a que ocurriera algo, esperando el siguiente mensaje, esperando la siguiente prueba de que no me estaba volviendo loco. Le dije a Tracy que tenía una cita médica el 2 de noviembre y necesitaba salir antes del trabajo. Lo aprobó sin hacer preguntas. La noche anterior a la entrevista no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, intentando encontrar una explicación lógica. Un estafador con suerte, un acosador con acceso a información privada, una broma elaborada, un colapso mental, cualquier cosa menos la verdad que empezaba a formarse en mi mente. El 2 de noviembre a las 2:15 de la tarde estaba sentado dentro de mi coche frente al edificio de 1840 Commerce Street. Era un edificio moderno, cristal, acero, caro. Llevaba puesto mi único traje bueno y había impreso 3 copias de mi currículum, aunque ya lo tenían. Todavía podía irme, podía arrancar el coche, conducir y fingir que nada de esto había ocurrido. En lugar de eso, entré. El ascensor me llevó al tercer piso, Suite 300. La recepción era pequeña pero elegante, muebles modernos, paredes impecables. Un joven estaba sentado detrás del mostrador. Levantó la vista cuando me acerqué. «Hola, soy Aaron Mitchell. Tengo una entrevista con Jennifer Casto a las 2:30». «Perfecto, tome asiento, ella saldrá enseguida». Me senté. Las sillas eran incómodas. Habían revistas de negocio perfectamente acomodadas sobre una mesa baja. Todo olía nuevo. Todo parecía exactamente el tipo de lugar donde una empresa intentaba aparentar más éxito del que realmente tenía. Miré el reloj. 2:29. 2:30. Exactamente a las 2:30, una mujer salió por una puerta lateral. Tendría unos 50 años. Sonrió y me estrechó la mano. «¿Aaron? Soy Jennifer. Gracias por venir. La sala de conferencias B está por aquí». Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Sala de conferencias B. Exactamente como decía la carta. La seguí por un pasillo corto. Abrió una puerta. «Adelante». Entré. Mesa, 4 sillas. Una ventana con vista al estacionamiento. Desde allí podía ver mi coche. Todo era exactamente como lo había imaginado. Exactamente como había sido descrito. Y eso era lo que más miedo daba. No había nada sobrenatural, nada extraño, nada fuera de lugar. Todo era dolorosamente normal. La entrevista comenzó. Jennifer preguntó sobre mi experiencia, mi trayectoria profesional, mis conocimientos en marketing. ¿Por qué estaba buscando nuevas oportunidades? Respondí con normalidad, o al menos intenté hacerlo, porque por dentro estaba aterrado, esperando la pregunta de la carta. Y entonces llegó. «Veo aquí un periodo sin empleo entre marzo y agosto 2023. Sonrió educadamente. «¿Podría contarme un poco sobre eso?» Mi corazón se detuvo. Ahí estaba la pregunta. La misma pregunta en el mismo momento, como si alguien estuviera siguiendo un guión. Recordé la carta.
Mentirás sobre el motivo. Podría haber dicho la verdad, podría haber explicado la depresión, podría haber hablado de Rachel, del aislamiento, de aquellos 6 meses perdidos, pero no lo hice. Escuché mi propia voz responder. Estuve realizando trabajos de consultoría independiente y algunos proyectos freelance. Después decidí que quería volver a una posición más estable. Jennifer asintió, tomó una nota y siguió adelante. Nada más, sin sospechas, sin preguntas adicionales, exactamente como lo decía la carta. La entrevista duró unos 45 minutos. El puesto era para asociado junior de marketing, gestión de redes sociales, relaciones con clientes, análisis básicos. No era el trabajo de mis sueños, pero era mucho mejor que el centro de llamadas. El salario ofrecido oscilaba entre $48,000 y $55,000. Otra coincidencia inquietante. La carta había mencionado 52,000, justo dentro de ese rango. Finalmente Jennifer cerró su carpeta. Estamos entrevistando a varios candidatos esta semana, pero creo que podrías encajar muy bien. Me pondré en contacto contigo pronto. Nos dimos la mano, le agradecí el tiempo y me fui. Cuando llegué al coche me quedé sentado varios minutos respirando, intentando calmarme. La entrevista había ocurrido exactamente como se había predicho. La sala, la hora, la pregunta sobre el vacío laboral, mi mentira, todo. Ni un solo detalle era incorrecto. Conduje hasta casa en estado de shock y el 8 de noviembre recibí la llamada. Jennifer Casto. Nos gustaría ofrecerte el puesto. Salario inicial, $52,000. Exactamente la cifra que aparecía en la carta. Ni $1 más, ni $1 menos. Acepté, porque la carta también había dicho que lo haría. Y en ese momento ya no sabía si seguía tomando mis propias decisiones. Acción de Gracias se celebró en casa de mi hermana. Pensé seriamente en no asistir. Pensé en fingir que estaba enfermo. Pensé en decir que tenía que trabajar. Pensé incluso en subirme al coche y conducir sin rumbo hasta quedarme sin gasolina. Cualquier cosa para evitar lo que estaba por venir. Pero fui. Mi hermana Amanda y su esposo Tom vivían en una bonita casa a unos 40 minutos de distancia. 2 plantas, un gran jardín, el tipo de lugar que probablemente yo nunca podría permitirme. Llevaban 4 años casados y seguían hablando de tener hijos pronto. Tom era farmacéutico, aburrido pero estable. Llegué alrededor de la 1 de la tarde. Mis padres ya estaban allí, junto con los padres de Tom. Todos estaban de buen humor. La casa olía a pavo y a pastel. Había fútbol en la televisión. Todo era normal. Comimos alrededor de las 3. Amanda se había esforzado mucho en la decoración, hojas otoñales y pequeñas calabazas por todas partes. La mesa parecía sacada de una revista. Me senté entre mi madre y el padre de Tom, justo frente a mi padre. Mi padre se veía como siempre. 62 años, mayormente calvo, un poco pasado de peso, pero no demasiado. Se había jubilado de la compañía eléctrica 2 años antes y ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo a trabajar en su barco y quejarse de la asociación de vecinos. Estaba de muy buen humor. Contaba historias sobre un viaje de pesca del mes anterior y se reía de los chistes del padre de Tom. La comida estaba buena. Amanda se había superado. Fuimos diciendo uno por uno por qué nos sentíamos agradecidos. Mi madre habló de sus nietos, los futuros nietos, una indirecta poco sutil para Amanda y para mí. Tom habló de su familia. Amanda habló de la casa. Mi padre habló de la jubilación. Yo dije que estaba agradecido por mi nuevo trabajo que comenzaría en 2 semanas. Todo estaba bien, hasta el postre. Estábamos comiendo pastel en la sala, repartidos entre sofás y sillones, cuando mi padre dejó el plato a un lado y se aclaró la garganta. Quería hablar con todos ustedes sobre algo. La habitación quedó en silencio. Mi madre lo miró con una ligera expresión de preocupación. Harold, ¿qué ocurre? Mi padre parecía incómodo, más incómodo de lo que yo lo había visto jamás. Volvió a aclararse la garganta. He estado pensando en esto durante mucho tiempo y hablé con un abogado hace algunos meses, solo para entender el proceso. Voy a solicitar el divorcio. La habitación quedó completamente en silencio. El tenedor de Amanda cayó sobre el plato. El rostro de mi madre perdió el color. ¿Qué? Su voz apenas fue un susurro. No soy feliz, Janet. Hace mucho tiempo que no soy feliz. Me quedé porque los niños estaban en casa y después me quedé porque pensé que la jubilación mejoraría las cosas, pero no fue así. Quiero algo diferente para los años que me quedan.
No podía moverme, no podía respirar. Mi padre estaba sentado allí explicando tranquilamente que iba a terminar un matrimonio de 35 años y todos lo miraban como si acabara de anunciar que iba a incendiar la casa. «Papá, ¿qué demonios?», dijo Amanda con la voz temblorosa. «Sé que esto es difícil de escuchar, pero yo ya he tomado una decisión». Mi madre se levantó de golpe. Su plato cayó al suelo y el relleno de calabaza se esparció por la alfombra. 35 años, Harold. 35 años y me dices esto ahora, en acción de gracias, delante de todo el mundo. Pensé que sería lo mejor decírselo a toda la familia al mismo tiempo. ¿Mejor? ¿Pensaste que esto sería mejor? La discusión fue escalando. Las voces se hicieron más fuertes. Amanda comenzó a llorar. Tom intentó calmar a todos, lo que solo empeoró la situación. Los padres de Tom permanecían inmóviles en el sofá, con expresión de querer desaparecer. Yo seguía sentado allí con mi trozo de pastel intacto, observando cómo mi familia se desmoronaba. En algún momento salí al patio trasero. Me quedé de pie respirando el aire frío de noviembre e intentando procesar lo que acababa de presenciar. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí el historial de llamadas. Las preguntas volvieron a mi mente. ¿Qué tan satisfecho estuvo con la distribución de los asientos? ¿Considera que la conversación familiar fue apropiada y cómoda o habría preferido otros temas? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan traumática calificaría la revelación compartida por su padre durante la cena? Lo sabía. Quienquiera que estuviera llamándome había sabido que esto iba a ocurrir. Había sabido del accidente, había sabido de la entrevista y había sabido de esto. Mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido. Contesté. «Hola, Aaron. ¿Qué quieres de mí?». Me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. Esta es una breve encuesta de seguimiento sobre su experiencia en Acción de Gracias. Es una escala del 1 al 10. No, no más encuestas. Dígame qué es todo esto ahora mismo o iré a la policía. Hubo una pausa. Por primera vez desde que todo había comenzado, la voz al otro lado de la línea sonó diferente. No del todo humana. La policía no puede ayudarlo, Aaron. Entonces, ¿qué quiere? Informarlo, prepararlo. ¿Prepararme para qué? El 17 de diciembre a las 11:52 de la noche recibirá una llamada telefónica de su madre. Ella le dirá que su padre ha sufrido un ataque al corazón. Usted conducirá hasta el Hospital St. Mary y llegará a las 2:34 de la madrugada. Su padre ya habrá muerto. Las piernas me fallaron. Me dejé caer sobre el suelo frío. ¡No! Estoy llamando para preguntarle cómo calificaría su satisfacción con la atención que recibió, si sintió que los médicos hicieron todo lo posible, si cree que debió de haber visto las señales de advertencia. No puede saber eso, no puede saber lo que va a pasar. Sé todo lo que va a ocurrirle, Aaron. Cada llamada telefónica, cada carta, cada momento de dolor, alegría y pérdida. Sé cuándo conocerá a su esposa, sé los nombres de sus hijos, sé que estará usando el día que muera. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque respondió. Sentí un escalofrío. ¿Qué? La mayoría de las personas no responden. La mayoría cuelga o bloquea el número después de la primera llamada. Pero usted respondió, y ahora no puedo dejar de llamar. Entonces dejaré de contestar. Contestará el 17 de diciembre a las 11:52 de la noche, y contestará todas las llamadas después de esa, porque necesita saber, porque ustedes, los humanos, siempre necesitan saber. La línea se cortó. Me quedé sentado en el patio trasero de mi hermana durante mucho tiempo. A través de las ventanas podía ver a mi familia discutiendo. Mi madre lloraba, Amanda le gritaba a mi padre. Tom estaba hablando por teléfono, probablemente pidiendo consejo a alguien. Todo desarrollándose exactamente como la voz había dicho. Pensé en el 17 de diciembre, pensé en mi teléfono sonando a las 11:52 de la noche, pensé en saber con absoluta certeza lo que iba a ocurrir y aún así no poder evitarlo. Podría tirar el teléfono, podría cambiar de número, podría mudarme a otra ciudad, a otro estado, pero sabía, de la misma manera en que uno sabe cosas dentro de una pesadilla, que no serviría de nada. Las llamadas me encontrarían, las cartas me encontrarían.
¿Por qué había respondido? Eso fue hace 3 semanas. He intentado de todo. He bloqueado el número decenas de veces, he cambiado mi número 2 veces, he ido a la policía, que me dijo que no podían hacer nada a menos que la persona hiciera una amenaza real. He hablado con un terapeuta quien sugirió que tal vez estaba sufriendo un episodio psicótico inducido por el estrés. He intentado no responder. El teléfono simplemente sigue sonando, a veces durante horas. La racha más larga fue de 16 horas seguidas de llamadas. Resistí hasta la hora 14 antes de contestar. Siempre es la misma voz, siempre el mismo formato, encuestas de satisfacción sobre cosas que van a ocurrirme. Algunas son insignificantes, como un vuelo retrasado o una multa de estacionamiento, una mala cita con una mujer llamada Michelle a quien todavía no conozco. Otras son peores, una enfermedad, un funeral, la traición de alguien en quien confío. Lo peor es que he empezado a depender de ello. Cuando algo malo se acerca, al menos lo sé. Puedo prepararme, puedo mentalizarme. Las llamadas se han convertido en una clase terrible de consuelo. Por cierto, mi padre está bien ahora mismo. Lo llamé después de Acción de Gracias e intenté hablar con él sobre cuidar su salud. Pensó que estaba exagerando. No hemos vuelto a hablar desde entonces. El 17 de diciembre es dentro de 3 semanas. No sé qué voy a hacer cuando el teléfono suene a las 11:52 de la noche. No sé si debería de intentar advertir a mi padre o si debería dedicar el tiempo que queda a apreciar lo que aún tengo. No sé si algo de lo que haga cambiará las cosas. Lo peor es que sigo revisando el teléfono, esperando la próxima llamada, esperando la próxima encuesta, porque al menos entonces sabré lo que viene, al menos no tendré que preguntármelo. Mi teléfono está sonando ahora mismo. Número desconocido. Sé lo que va a preguntar antes de incluso contestar. ¿Qué tan satisfecho está con la forma en que su vida ha cambiado desde que respondió a la primera llamada? Voy a contestar. Siempre lo hago, porque nosotros, los humanos, siempre necesitamos saber.